Bienvenidos a Confieso que he leído, con Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Buenas tardes, son las 7 de la tarde con 6 minutos en punto, en esta bella nocturnal, cada día menos calurosa, pero siempre cálida y hermosa capital del estado de Sonora, Hermosillo. Es un gusto estar con ustedes en el tomo número 65 de Confieso que he leído, hoy lunes 14 de octubre de 2019. Qué bueno que están con nosotros, que nos siguen en el 106.3 de frecuencia modulada en su radio, el radio de su auto, el radio de su casa, si todavía es de los privilegiados que tienen aparato receptor de radio en su casa, 106.3, o en el www.radiosol106.com. Y también pues nos puede usted ver, escuchar en el Facebook, en vivo, en el Twitter, en Instagram y grabado todos los días en YouTube. Así es que por medios de comunicación no paramos. Usted puede acceder de manera directa, en vivo, a Confieso que he leído, o grabado, pues ahí se queda en las redes sociales este programa que hacemos con mucho gusto. Pues ya está listo el equipo aquí, Edna Gabriela, Juan Loaiza, Lupita Martínez y todos los demás. Ya estamos listos para llevarles el tomo número 65 de Confieso que he leído. Hoy, como les comentábamos la semana pasada, el lunes de la semana pasada, les decíamos que precisamente el lunes 7 de octubre se cumplieron 170 años del fallecimiento de Edgar Allan Poe, este extraordinario filósofo, poeta, cuentista, ensayista norteamericano. Muy joven, andaba frisando ahí en los 40, 43 años cuando falleció de una manera muy misteriosa. Entonces, como teníamos ya una programación con quienes participaron en el 15 Festival de la Palabra, este encuentro que se organizó en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora entre los que escriben y los que leen por parte de los escritores de Sonora, pues ya teníamos ahí un programa. Entonces vamos a dejar la semana próxima para hablar tranquilamente y a fondo de Edgar Allan Poe y de su obra, de algunos de los cuentos, ¿sí? Que es prácticamente que se lo vamos a dedicar el día de hoy. Y ya a partir de mañana pues vamos a tener de nuevo invitados. Va a estar por aquí el maestro Santoyo de la Uniquino, que tiene un club de lectura y de escritura. Nos va a hablar cosas muy interesantes. Va a estar por aquí Hermes del Reto Lector, que nos va a hablar de algunas cuestiones. Va a estar Ricardo Aragón Pérez, que escribió este libro Morir Enseñando, sobre los maestros de Sonora. En fin, eso va a ser la semana, aparte de que vamos a continuar con el tema de Edgar Allan Poe, que realmente pues es inagotable. Edgar Allan Poe, incluso sus cuentos fueron motivos a lo largo del siglo XX del análisis psicoanalítico de parte de Freud, de parte de Jacques Lacan, dirían los franceses. Lacan, decimos acá, ya castellanizado su nombre, que hicieron análisis psicoanalítico de algunos de sus cuentos. Bien, hoy vamos a dedicárselo a la carta robada. Es de lo que vamos a
a comentarle este extraordinario cuento de Edgar Allan Poe. Vamos a hablarles acerca del Premio Nobel de Literatura. Bueno, de los premios Nobel de Literatura, Por primera vez este año se juntaron los premios de 2 años. El Premio Nobel de Literatura 2018 y el Premio Nobel de Literatura 2019. Vamos a platicarles ahí las razones por las cuales se dio esta situación atípica ahí en la academia sueca, ¿sí? Sobre Jane Fonda, pues Jane Fonda fue arrestada. Van a ver qué nota nos va a compartir ahí Edna Gabriela, esta extraordinaria actriz y sobre todo un extraordinario ser humano, un activista social que anda apenas en sus primeros 81 años, esta extraordinaria actriz, y ahí anda, la acaban de arrestar el viernes pasado. Ahí les comentamos. Vamos a tener la sección para la reflexión y la música fue seleccionada. Ya ven que el viernes Alejandro Sanz, pues fue un deleite la selección que hizo Edna Gabriela, así que cualquier felicitación por la música pues es para Edna Gabriela, por Alejandro Sanz del viernes. Pero ahora la selección fue de Brando. Él seleccionó a Coldplay, así es que vamos a disfrutar a esta banda londinense, esta banda británica Coldplay, con sus extraordinarios éxitos. Me encontraba en París en una noche del otoño de 1800, disfrutando del doble placer de la meditación y de una pipa de espuma de mar, en compañía de mi amigo C. Auguste Dupin, en su pequeña y oscura biblioteca o sala de estudios del número 33 de la calle Dunot, barrio de Saint-Germain. Durante 1 hora por lo menos habíamos permanecido en un profundo silencio, mientras para un observador ocasional podríamos parecer intensamente ocupados en estudiar las onduladas capas de humo que llenaban la atmósfera de la sala. Sin embargo, yo estaba pensando en ciertos asuntos que habían sido tema de conversación entre nosotros en un momento antes de la noche. Me refiero al asunto de la calle Morgue y al misterio del asesinato de Mary Royette. Por tanto, no dejé de pensar en una coincidencia cuando la puerta de nuestro apartamento se abrió, dejando paso a nuestro antiguo conocido G., el prefecto de la policía de París. Así inicia la carta robada, pero en realidad la carta robada inicia con el epígrafe. Ya ven, muchos escritores utilizan el epígrafe pues para dar una idea de la temática que van a tratar. A veces es una frase que sintetiza, que resume todo lo que se va a tratar, el escrito de referencia, sea un cuento, sea un ensayo, sea una novela, a veces hasta un poema lleva su epígrafe. Pues aquí se esmeró aún más Edgar Allan Poe y puso como epígrafe una cita que se la atribuyó a Séneca, el filósofo romano Séneca, que dice la cita en mi pésimo latín, dice nil sapienti odiosius acumine nimio, que una de las traducciones dice: nada es para la sabiduría más odioso que la excesiva agudeza. Nada es para la sabiduría más odioso que la excesiva agudeza. Y desde aquí empieza el misterio de la carta robada, del cuento, no de la carta en sí, que es el oscuro objeto del crimen que se comete, que se roban una carta. Vayan a ver qué carta. Desde aquí empieza el misterio, porque los eruditos dijeron: a ver,
vamos a ver en qué libro, en qué contexto Séneca escribió esa frase, que nada es tan odioso a la sabiduría como la agudeza excesiva. Pues en ninguna parte está esa cita de Séneca. Es decir, Edgar Allan Poe la inventó, y como manejaba el latín, la escribió en latín y se la atribuyó a Séneca. Y no en ninguna parte. ¿Sí? Está como cuando alguna persona quiere darle fuerza a un pensamiento, dice, como dijo Confucio. Pues Confucio vivió como en el siglo VII antes de Cristo. ¿Sí? ¿Qué queda? ¿Lo dijo o no lo dijo? Pues ahorita ya no está. Yo leí un libro hace muchos años sobre Confucio, de una acuciosa investigadora, y una de las grandes enseñanzas de este libro es que la mayor parte de las citas atribuidas a Confucio no hay evidencia empírica que sustente que fue el propio Confucio quien las dijo, las dictó, las escribió. Así es que Edgar Allan Poe coloca este epígrafe que tiene mucho que ver con su cuento, se los atribuye a Séneca, y no faltan eruditos que se pusieron a estudiar. Ya han hecho, de esas dos líneas, han corrido ríos de tinta, haciendo un análisis y análisis y análisis y análisis. Cuando Jacques Lacan, o Lacan, el psicoanalista alumno de Freud, y que después hizo algunos avances con relación al propio Freud, ¿sí? Analizó el cuento de la carta robada, puso mucho énfasis en el por qué hizo eso. ¿Por qué Edgar Allan Poe coloca ese epígrafe? ¿Por qué lo pone en latín? ¿Por qué se lo atribuye a Séneca sin ser esto cierto? Entonces, nada es para la sabiduría más odioso que la excesiva agudeza. O sea que casi la sabiduría les puede decir, no se pasen de listos, no pretendan ser tan agudos y anden buscándole ruido al chicharrón, ¿no? Por decirlo en términos coloquiales. Pues bien, la carta robada inicia cuando está Dupin y está el narrador, y llega por ahí el prefecto, que Edgar Allan Poe usa mucho este recurso, realmente no le pone nombre a muchos personajes, le pone G, y luego el nombre de las calles le pone la calle H, y luego el año dice 1800 dice 18, y ya. ¿Qué año es? Pues quién sabe. Bueno, llega el prefecto de policía ahí al departamento donde están estos dos personajes investigadores, le dimos una cálida bienvenida. Pues aquel hombre tenía tanto de despreciable como de divertido. ¿Se imaginan ustedes a un personaje despreciable y divertido al mismo tiempo? Pues hay muchos, y no lo habíamos visto desde hacía varios años. Habíamos estado sentados en la oscuridad y Dupin se levantó para encender una lámpara, pero se sentó nuevamente sin hacerlo cuando G dijo que había venido a consultarnos o a preguntar la opinión de mi amigo acerca de un asunto oficial que había causado grandes problemas. Si se trata de un tema que requiere reflexión, observó Dupin sin encender la mecha, estaremos mejor a oscuras. Es esta otra de sus ideas raras, dijo el prefecto, que tenía la costumbre de llamar raro a todo aquello que no llegaba a comprender, y de ese modo vivía en medio de una absoluta legión de rarezas, porque buena parte de lo que le llegaba al susodicho inspector, pues no las comprendía, y al no comprenderlas decía, son raras. Efectivamente, dijo Dupin, mientras entregaba una pipa al visitante y le acercaba una silla cómoda. ¿Y cuál es el problema ahora?, pregunté.
nada que ver con un asesinato, espero. No, nada de eso. El hecho es que se trata de un asunto muy sencillo y no dudo en que podemos resolverlo bastante bien nosotros. Pero pensé que Dupin querría escuchar los detalles, ya que es algo excesivamente raro. Sencillo y raro, dijo Dupin. Sí, pero tampoco es exactamente eso. El hecho es que estamos todos bastante confundidos porque el asunto es sencillo y sin embargo nos tiene perplejos. Tal vez es la misma sencillez del tema lo que induce a error, observó mi amigo. La misma sencillez del tema lo que induce a error. Ese es uno de los elementos clave de la carta robada. ¿Sí? A veces lo que se quiere ver como muy intrincado, en realidad es muy sencillo. Y a veces lo que andamos buscando en las profundidades de la mente, de alguna cómoda, de algún ropero, de algún arcán de cachivaches, en realidad está lo más a la vista posible. Pero como el ser humano a veces le busca que las cosas sean intrincadas, por eso dice, tal vez la misma sencillez del tema es lo que induce a error. ¿Qué tonterías dice usted?, respondió el prefecto riéndose a carcajadas. Tal vez el misterio es demasiado sencillo, dijo Dupin. Oh, Dios mío, ¿cómo se le puede ocurrir semejante idea? Un poco demasiado evidente. Ja, ja, reía el prefecto muy divertido. Dupin, usted acabará matándome de risa. ¿Y cuál es el tema en cuestión?, pregunté. Les diré, contestó el prefecto, mientras aspiraba una profunda bocanada de humo y se acomodaba en la silla. Puedo explicarlo en pocas palabras, pero antes de empezar, permítanme advertirles que es un asunto que exige absoluta confidencialidad y que yo perdería el puesto que ocupo si se supiera que lo he confiado a alguien. Adelante, dije, o no hable, dijo Dupin. Bien, he recibido información personal por alguien que ocupa un puesto altísimo de que es un documento de la mayor importancia. Ha sido robado de las cámaras reales. ¿Se sabe quién lo robó? Sin duda, ya que fue visto cuando lo robaba. También se sabe que aún está en su poder. Pues es una carta que se robaron en las cámaras reales, se la robó un ministro. Y de una vez se los digo, es una carta de la reina. Es una carta donde queda en evidencia la infidelidad de la reina. Y este ministro se queda con la carta como una manera de chantajear a la reina. Y entonces le encargan a G que vaya y busque la carta, y G no ha podido encontrarla. Por eso acude a estos dos extraordinarios detectives. Y vamos a ver más adelante cómo se desenvuelve la carta robada. Por lo pronto, colocamos nuestro separador, tomamos nuestro separador, lo colocamos, hacemos una pausa con Coldplay y vamos a... ¿Cuál sería, Juan? Adventure of the Lifetime. Bueno, pues vamos a ver Adventure of the Lifetime, algo así como la aventura de mi vida, diría Coldplay. Y enseguida volvemos.